Faustino de Sinash presenta a Andrea Barca Orozco, poeta y fotógrafa mexicana, quien nos hablará acerca del aporte de las escritoras en la literatura contemporánea de México. Este poema que les voy a leer se llama Continuidad del Éxodo y comienza con un epígrafe que dice: dijo Yahvé a Moisés: todavía traeré una plaga sobre Faraón y sobre Egipto, tras de lo cual os dejará marchar de aquí. Y cuando por fin os deje salir del país, él mismo os expulsará de aquí. Éxodo 11:1. Y así fue como Moisés se multiplicó en más de 5,000 voces. Voces que surgieron de cuerpos inmunes a la muerte, muerte que palideció ante la ira de los invisibles. Todos eran liberadores de las ataduras del faraón. Cada uno llevaba el relato de la tierra prometida como escapulario inamovible en el pecho. Pensaron que la tierra revelada en los sueños era un fluir abundante de leche y miel, mas no de dólares y border patrol. Norteamérica era la nueva Canaán, escindida por la valla de los lamentos que lengüetean las jorobas de las ballenas grises en el Pacífico, hasta extinguirse como animal inacabado en el desierto. La misma que carga a los migrantes en su espalda y les da leche y les canta canciones de cuna. Tampoco les contaron que hay otro extremo violento, en donde un holocausto de sangre es una ciruela al aire, o un manjar de pescados crudos con hierbas. Nadie les habló de esa otra orilla de sal, aquella que se transforma en aguas contrarias cuando el río Bravo libera sus faisanes putrefactos en el Atlántico, pero no había mucho que perder. Les habían robado la green card del futuro, y lo único que conservaban eran los rastros primitivos grabados en la corteza de los pies nómadas. Siguieron su instinto, las pisadas históricas, el olor a glaciar desvanecido, el sonido de una erupción volcánica en el Neolítico. Yo estuve ahí para ver a todo un pueblo alzar el báculo sobre las fauces del río Suchiate. El milagro bíblico aconteció ante mis ojos amapolas, y las aguas se abrieron como ventanas meridionales hacia paisajes de óleo desconocidos. Y entonces reconocí en aquellos rostros a mis abuelos, a mis padres, a mis hermanas, a los hijos que aún no tengo, y a toda la primera humanidad, pariendo estos versos de exilio. Muy buenas tardes, Andrea Abarca Orozco. Hola, gracias por aceptar la invitación de la revista cultural Besania. Somos editorial, revista y Café Besania. Usted como maestra, licenciada en literatura latinoamericana, queremos que nos cuente cuál es el actual movimiento de las escritoras mexicanas en el cuento. Muy bien. No, pues primeramente, Faustino, pues muchas gracias por la invitación a este evento, ¿no?, que se está festejando de manera virtual, y me parece que es muy importante que se cubran y se hagan este tipo de eventos, porque es muy importante, ¿no?, acercar al público, sobre todo ahora que están más prendidos en las redes sociales, en internet. Es muy loable el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo por acercar la literatura al público, ¿no? Y pues ahora lo que me preguntas, pues es un tema bastante importante para la literatura en México, porque justamente haciendo una revisión acerca de cómo es que se ha venido transformando, ¿no?, el movimiento de las escritoras en México, pues si empezamos como a remontarnos como a los primeros datos o las primeras precursoras, bueno, tenemos como nuestro principal eje, ¿no?, o nuestra precursora, a la poeta, pues, Sor Juana Inés de la Cruz. Es ella quien da como quien marca, digamos, la línea de cómo es que las mujeres comienzan a incursionar en la literatura, y a partir de ahí, hasta el siglo XIX, es que las mujeres comienzan a tener un poco más de presencia, ¿no?, en la literatura en México. Y bueno, no se diga ya el siglo XX, que es ya ahora un fenómeno todavía mucho más abierto,
se ve un poquito más de actividad de mujeres en la literatura, pero todavía, ¿no? Se siguen haciendo los esfuerzos y sigue trabajando para que las mujeres sean, que tengan una, digamos, una presencia bastante marcada, ¿no? En el panorama literario mexicano. Y pues bueno, tenemos también que ya actualmente, gracias al trabajo de todas estas mujeres, ¿no? Que estuvieron antes de nosotras y que principalmente fue la poesía el género pues mayormente explotado en el siglo XIX, y principios del XX, pues comienza también en principios del XX ya el cuento, ¿no? El género narrativo del cuento empieza entonces a tener mucho mayor fuerza entre las escritoras. Y pues bueno, podemos tener ahí a mujeres como por ejemplo, Guadalupe Amor, Rosario Castellanos, Inés Arredondo, Dolores Castro, y bueno, un sinfín de escritoras mujeres que te podría mencionar que están, digamos que de alguna manera dentro del canon literario de los que digamos están como aceptados, o aceptadas más bien en esa lista, pero siguen habiendo todavía muchas mujeres que en esa época comenzaron a escribir, sobre todo a principios del siglo XX, que fueron, digamos, de alguna manera opacadas, ¿no? Por estos procesos de edición de todas estas grandes corporaciones editoriales, y que justamente, por ejemplo, la UNAM actualmente tiene una colección de literatura que se llama Vindictas, que es como es una colección justamente en la que se están publicando a mujeres que fueron opacadas, ¿no? En esa época. ¿Tenés esos nombres, Andrea? Sí, algunas de las mujeres que ya han sido publicadas en esa colección de Vindictas de la UNAM, por ejemplo, por aquí tengo los nombres, por ejemplo, Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia, María Luisa Mendoza, Tununa Mercado, que es una argentina exiliada en México, y Marcela del Río. Eso solamente en el ámbito literario, pero también Dictas, de hecho, justamente tiene un programa, ¿no? Que se transmite por YouTube. Hacen episodios en donde hablan del trabajo de las mujeres en el ámbito literario, pero también en el teatro, en las artes visuales, es decir, en todas estas expresiones artísticas en las que mujeres fueron opacadas por esos procesos, ¿no? Que fue dominado por mucho tiempo por hombres, y que, pues, por ejemplo, ahora están siendo pues rescatadas, ¿no? De ese olvido, están desempolvando esas obras que tal vez fueron editadas una sola vez y ahora están regresando, ¿no? Para que nosotros podamos leerlas. Bien, Andrea, ¿cuál fue la razón fundamental de opacarlas a esas escritoras? ¿Quiénes se encargaron? Bueno, pues mira, o sea, uno puede ver incluso algunas entrevistas, ¿no? De algunas mujeres que fueron, digamos, opacadas durante esos procesos, y es que por el simple hecho de que eran mujeres, ¿no? Aquí, sobre todo en México, pues existe una cultura machista bastante marcada, ¿no? Que desde hace muchos años hemos venido hemos venido viviendo con esa carga, ¿no? Del machismo. Entonces, por eso es que, digamos que el feminismo ahora, en esta cuarta ola, ¿no? Del feminismo, es que por eso es que le ha dado mucha voz a las mujeres, ¿no? Sobre todo porque el cuento actual, hay, por ejemplo, 2 antologías que ya fueron publicadas de un proyecto que se llama Escritoras Mexicanas. Este proyecto, por ejemplo, me parece que es muy importante porque le está dando voces a esas mujeres que están repartidas en toda la República Mexicana y que están haciendo cuento y que están escribiendo temas demasiado aterradores, que, por ejemplo, con narrativas atravesadas con la violencia de género, el acoso sexual, la violencia física, ¿no? Verbal, y sobre todo también, pues, esta parte, ¿no? De la violencia sistemática que vivimos las mujeres en este país, ¿no? Los títulos de esas antologías. Es así nada más, Escritoras Mexicanas, que es la antología, hay una antología 1 y ya hay otra, que han sido convocadas por medio de concursos. Excelente. Esas salen las convocatorias,
las escritoras mandan, ¿no?, sus propuestas de cuento y hay un jurado calificador que selecciona estos cuentos y los publica, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo pude tener acceso a esa antología por medio de una de las escritoras que aparece ahí, que se llama Ade León, que ella pues me proporcionó, me ayudó pues a conseguir ese libro, pues para que yo pueda tener acceso, ¿no?, a los cuentos y ver de esa manera cuáles eran como los tópicos o cuáles eran los temas más sobresalientes. Y justamente pues es, la verdad, muy lamentable y a la vez pues demasiado triste, ¿no?, saber que el tema de las mujeres en México está siendo eso, ¿no?, el acoso sexual, la violencia de género, que es lo que nos está marcando. Y justamente las redes sociales están siendo un parteaguas, ¿no?, en todo este fenómeno, porque es por medio de ellas, por ejemplo, con el Twitter, ¿no?, que se ha dado a conocer a muchas escritoras por medio de Facebook, en el que se ha tenido acceso a estos textos, ¿no? Claro. Y de esa manera hemos tenido también conocimiento de ellas, y por eso es que es muy importante, ¿no?, tener como acercarnos a este tipo de literatura, que pues ahora se habla como de no sé si ya tenga algún término así, pero lo he encontrado en diferentes textos, de un boom de mujeres latinoamericanas, ¿no? Qué bien, ¿eh? Que sobre todo que en Latinoamérica están siendo las mujeres las que están como, digamos, siendo esta parte de la vanguardia, ¿no? Están yendo hacia adelante y sobre todo en el cuento, que ha sido hasta ahora el género más trabajado, ¿no? Y que pues está extendiendo a lo largo de toda Latinoamérica, no solamente en México, sino que está siendo un fenómeno a nivel región latinoamericana, ¿no? Andrea, vos que sos profesora en la UNAM y ya por la experiencia que tenés, por lo que has trabajado, ¿qué puedes decirnos para futuras escritoras del cuento? Uy, ¿Qué recomendaciones darías de acuerdo a lo que vos estás trabajando? sí, muy Trabajos bien. de investigación. Ajá. Bueno, pues mira, bueno, para empezar, todavía no soy profesora de la UNAM. Soy maestra, obtuve el título de Ah, la ok. maestría, sí, por la Ya, UNAM. Ya me gustaría ser profesora de la UNAM. ya casi. Ya casi, ojalá, espero que muy pronto. Leí Y pues mal entonces, interpreté sí, mal el currículum. Disculpe. sí, seguramente, pero no te preocupes, no te preocupes. A veces esas cosas suelen pasar. Y pues bueno, la recomendación que podría hacer es que bueno, muchas escritoras, pues si están ya haciendo, o están, digamos, indagando, ¿no? Están ya dando el camino, o marcando el camino en el cuento, es que sigamos nosotras las mujeres haciendo esa literatura, que se siga, que sigamos siendo visibles, ¿no? O que estemos más en la mira, ¿no? En la literatura, porque creo que es muy necesario llegar a, o sea, que traspasemos fronteras con las publicaciones de nuestros cuentos, de nuestros poemas, que cada vez sean las mujeres que tengan una voz mucho más marcada, y que sobre todo que estudiemos más sobre este tipo de temas, porque pienso también de alguna manera que hay ignorancia, ¿no? Hay mucho porcentaje de la población acerca de lo que es el feminismo, y tendemos como a malinterpretar textos, ¿no? Y pues eso es como lo que yo podría, así en muy humilde opinión, es que nos sigamos como cultivando en esas lecturas, y que sigamos dándonos voz, para que podamos también abarcar, ¿no? Esa parte que también nosotros, a las cuales tenemos derecho, a que nosotras las mujeres tengamos más participación dentro de los foros, dentro de las ferias del libro, dentro de las publicaciones, porque ahora ya no se puede evitar la imagen de las mujeres dentro de la literatura, porque ahora cada vez más mujeres están ganando premios, cada vez más mujeres están publicando investigaciones. Entonces es algo que ya no podemos ignorar. O sea, esto ya es real, es algo que está sucediendo, que cada vez las mujeres tienen más fuerza para levantar la voz, cada vez se quedan
menos calladas, porque justamente el silencio también es una forma de violentar, ¿no? Claro, A las mujeres, de silenciarlas y decirles, claro. bueno, como este dicho que conocemos de calladita te ves más bonita, pero pues ya no, ¿no? O sea, ya ese dicho ya no es aplicable y ahora creo tenemos la suficiente inteligencia y la suficiente formación como para que las mujeres ahora ya no nos quedemos calladas y cada vez sigamos siendo parte de esta parte del, digamos, de todo este ámbito literario y que nos sigamos como apoderando de esos lugares que también nos pertenecen. Tenemos a Gabriela Mistral, Premio Ujú. Nobel de Literatura por América Latina. Tenemos a Marilyn Monroe por Canadá en cuento. Y ahora el Premio Nobel de Literatura en Poesía. Claro. Eh, Hay una fuerza grande de parte de las mujeres en las que se ha avanzado en la literatura. ¿Cuáles recomendarías, qué nombres recomendarías de las mexicanas para las escritoras jóvenes latinoamericanas? Bueno, pues principalmente, bueno, mujeres. Hay una gran lista, ¿no? Bueno, una lista pues bastante importante de lo que, de mujeres que podríamos como, como investigar. Bueno, si nos vamos como a la época de la Revolución, por ejemplo, de la Ajá. Revolución Mexicana, una voz muy importante fue, por ejemplo, Nelly Campobello. Entonces ella, por ejemplo, eh, tiene novelas principalmente históricas que están, digamos, su contexto es la Revolución Mexicana. Claro. Pero pues también tenemos a Rosario Castellanos, ¿no? Guadalupe Amor, Inés Arredondo, Uh-huh, Dolores Castro, uh-huh, eh, Amparo Dávila, uh-huh. Elena Poniatowska, eh, ¿qué más? Ahora se me van los nombres. No. Y en la Eh, actualidad, eh, Andrea, por ejemplo, también. Y en la actualidad, que bueno, justo apenas buscando, fíjate, indagando, encontré el nombre de una escritora que está siendo, digamos, ahora bastante importante dentro de las voces, que por ejemplo se llama Guadalupe Nettel. claro. Encontré una lista, por ejemplo, de mujeres, de escritoras, ¿no? Latinoamericanas importantes, actuales, y entre esa lista, porque es una lista que está a nivel Latinoamérica, está la voz de ella, de Uh-huh, Guadalupe Nestel. Y pues bueno, acercarnos también a estas antologías como la de escritoras mexicanas, que vienen una serie de escritoras que todavía no son muy conocidas, pero que están viniendo con voces bastante importantes que seguramente van a marcar un hito, ¿no? En la literatura mexicana más adelante, pero que ahora están ya haciéndose camino, ¿no? claro. ¿Cuál es la diferencia, vos que sos especialista en literatura latinoamericana, de las escritoras mexicanas al resto de América Latina? ¿Hay alguna comparativa, digamos, con las escritoras argentinas o chilenas o colombianas o nicaragüenses o guatemaltecas o costarricenses? ¿Hay, ¿Cuál es la diferencia que se puede marcar, Andrea? Y pues bueno, esa pregunta es muy importante porque, como lo que yo te decía, ¿no? Que la literatura en México está atravesada por mucha violencia de género, Sí, entre la que se vive el acoso sexual, la violencia sexual, que ciertamente en otras escritoras se puede ver, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica, pero me parece que por lo que hasta ahora, ¿no? He leído es que en las mexicanas se ve muy marcado eso. Y eso ok, es lo que a mí me sorprende, cómo es que eso se marca del resto de las escritoras en Latinoamérica, que te digo, seguramente han de ser temas que también están presentes, ¿no? Seguramente, porque yo creo que esto es a nivel Latinoamérica, en donde todavía seguimos teniendo una violencia sistemática, pero sobre todo en las mujeres en México es eso, creo, como el tema más prominente.
¿Y qué escriben las otras mujeres latinoamericanas en términos generales en el cuento? Y pues bueno, el acercamiento que yo he tenido en algunas, que tampoco te puedo decir que soy experta en el tema, porque para eso yo creo que hay que hacer una investigación mucho más profunda. He leído, sí, algunos que hablan, por ejemplo, sobre el cuento fantástico, el terror, ¿no? Sobre todo en las escritoras en Argentina. Eh, y esos son los temas, ¿no? Que también temas sobre la dictadura, ¿no? Sobre el abandono, también el cómo se concibe como ser mujer, que también, o sea, es un tema que te digo que sobre la violencia de género también está marcado, pero no tanto como en las mexicanas, ¿no? La mujer que escribe cuento, ¿hay alguna medida en la cantidad de palabras o hojas? Puede ser de una hoja, puede ser de 5, de 10 páginas, Ujú. un cuento. Pues yo creo que puede variar, ¿no? Pero regularmente un cuento breve debe tener como de 2 a 3 páginas, ¿no? Hasta Ok. 5 si tú quieres, ¿no? Sí, regularmente es. ¿Cuál sería tu perspectiva desde América Latina? Por supuesto que México está ahí, que es una gran potencia literaria, cultural. ¿Cómo lo ves si lo ponemos de frente a es- a países como España, que, que es nuestra lengua materna, con las escritoras españolas? Ujú. Pero ¿cómo así? ¿Cómo la ¿Cómo, pregunta? co- qué sentís, cómo lo sentís? No como una rivalidad, por supuesto que no, sino como un nivel literario. ¿Cómo sentís el nivel literario latinoamericano, digamos, a otras escritoras como en España? Bueno, pues me parece que cada una, ¿no? En cuestión, justo por los contextos en los que cada una ha crecido, o sea, creo que sí se logra quizás sentir, eh, no te puedo decir que, por ejemplo, las españolas son mejores que las mexicanas, justamente lo que tú acabas de decir, sino que es la calidad literaria lo que tanto las latinoamericanas como las españolas tienen, ¿no? Sí, Que creo que de ambas partes llegan a tener justamente una calidad, ¿no? Muy alta en, en la escritura, porque algo que acabas de, justo lo que estoy mencionando y de lo que me estoy acordando también, es que cada vez las mujeres se les reconozca más por esa calidad literaria que se tiene y no por el hecho de ser mujeres, que se reconozca justo esa inteligencia y esa capacidad que tenemos, al igual que los hombres, de poder escribir. Y entonces por eso es que pienso yo que debido al contexto, ¿no? En que cada una creció, es que digamos, la calidad, ¿no? Va variando, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, claro, ¿no? claro, esa no es la Entonces, idea. justo en las estructuras también de los cuentos, en la forma del ritmo, ¿no? En la forma en cómo nos van contando esas narrativas que quizás unas tienen saltos de tiempo, otras tal vez no tanto, otras tal vez nos los cuentan de una manera más cronológica. Incluso he llegado a ver cuentos en donde, por ejemplo, va la voz narrativa, pero al mismo tiempo hay de por medio una voz lírica, ¿no? Una voz poética o que se meten versos por el medio. Entonces, creo que todo tiene que ver más como con esta pues, creatividad que tiene cada una de las escritoras para poder dar una propuesta, ¿no? Dentro del género del cuento. ¿Y crees que lo mismo pase con los vecinos de ustedes más cerca, que son las norteamericanas? ¿Pasa lo mismo? ¿O es Pues totalmente otra lengua? Las Pues no sé, escritoras, para empezar, yo creo que para empezar es que tenemos lenguas distintas, ¿no? ok, Y ya desde ahí el panorama nos cambia. A veces la forma siempre de pensar, por ejemplo, de alguien que habla un inglés, alguien que habla alemán, alguien que habla francés o español, concebimos el mundo de manera distinta, ¿no? Concebimos, siempre hay unas estructuras de mundo de acuerdo a nuestra lengua, es como pensamos y debe ser seguramente diferente, ¿no? Pero no tan lejana. ok, ok, muy bien. ¿Cuál es
a futuro, ya pronto, después esto de la pandemia, ¿qué vamos a leer de la literatura de las mujeres mexicanas? Pues mira, hay ahora que me lo mencionas, he visto ya algunas convocatorias, ¿no? de textos escritos en la pandemia. Y, y bueno, pues esperemos ver los resultados, ¿no? A ver qué es lo que vamos a encontrar, porque todavía están como algunas convocatorias abiertas, quizás todavía como en este proceso, ¿no? De ver el envío de los trabajos, de la revisión, y quizás cuando tengamos un poquito más avanzado esto y que ya ojalá esperemos pronto salgamos de esto, de este confinamiento o de la pandemia, es que ya podamos ver esos trabajos, ¿no? En los que vamos a ver cuáles son los tópicos o cuáles son esos contrastes, si sigue marcándose la violencia de género, si tal vez ya no, aunque probablemente sí, porque ahora con este confinamiento que hubo es que el aumento de la violencia hacia las mujeres, tanto la violencia pues intrafamiliar, ¿no? El caso de los abusos sexuales incrementó, ¿no? Los feminicidios también han estado al pie del cañón, entonces seguramente que va a seguir siendo eso mismo, vamos a seguir encontrando temas de ese tipo, pero bueno, esperemos a ver cuáles van a ser los resultados de esas convocatorias que ya están abiertas y que ya he visto por ahí algunas y que esperemos pronto se publiquen. Muy bien. Andrea, muchas gracias por recibir esta invitación y muy generosas sus palabras. Esperemos que tengamos una próxima vez de estos encuentros con vos. Pues muchas gracias a ti, Faustino, por la invitación. La verdad es que ha sido de mi agrado platicar sobre la literatura escrita por mujeres contigo y que cada vez estén dando pues más aforo a estos temas en festivales, ¿no? En ferias de libro. Y gracias por la consideración y la invitación a este evento. Muy buenas noches, Andrea. Muchas gracias nuevamente.